Bueno chicos, hoy vamos a ver una clase sobre la introducción al campo magnético. Bien, el magnetismo es una propiedad de la naturaleza. ¿Pero por qué decimos que es una propiedad de la naturaleza? Bueno, les explico. Resulta que este mineral, ¿sí?, fue encontrado en Grecia, ¿sí?, hace 2000 años atrás, ¿sí?, en la ciudad llamada Magnesia, ¿sí? Por lo tanto, se le determinó este nombre como magnetita, mineral magnetita. Bien, en el cual está constituido por óxidos de hierro. Al magnetismo, ¿sí?, de ahí viene la palabra magnetismo, magnético, ¿sí?, de Magnesia, ¿sí?, aquella ciudad. Entonces, al magnetismo nosotros lo relacionamos con el imán, ¿sí? El imán posee en sus extremos polos magnéticos denominados polo norte y polo sur. Bien, yo acá le hice un esquema, ¿sí?, sobre qué pasa cuando tenemos polos de igual polaridad, ¿sí?, polos iguales o polos opuestos. Cuando tengo norte y sur, los polos opuestos se atraen. En este caso, se atraen. Si yo, por ejemplo, tengo polos iguales, se repelen. Esto lo podemos relacionar, ¿sí?, con el campo eléctrico. ¿Qué pasa con las cargas del campo eléctrico? Yo acá tengo una imagen, ¿sí? Cuando tengo cargas opuestas, ¿sí?, en este caso, recordemos lo que decía la ley de Coulomb, cuando tengo cargas opuestas, ¿sí?, las fuerzas, las líneas del campo eléctrico en este caso, se atraen. Y si son de igual polaridad, se repelen. Esto pasaría, bien, con los imanes, con los polos de los imanes. Ahora bien, ¿cómo describimos un campo magnético? Bueno, un campo magnético lo describimos como un campo magnético vectorial, llamado B. ¿Sí? ¿Por qué vectorial? Acá le hice otro esquema donde tenemos polo norte y polo sur. Los científicos establecieron que las fuerzas del campo, las líneas, ¿no?, del campo magnético salen de norte a sur. ¿Por qué vectorial? Porque representan, ¿sí?, una dirección, un sentido, ¿sí?, y van con una intensidad, ¿sí? Por esa razón lo llamamos, ¿sí?, un campo magnético vectorial. Yo tengo un video que lo vamos a ver. Bien, es un profesor donde explica con experimentos, ¿sí?, acerca del campo magnético. Vamos a silenciar. Bueno, por ejemplo, acá el profesor va a colocar bolas de acero, ¿sí?, unas bolitas de acero en cada polo norte y sur. Vamos a ver qué sucede cuando él las quiere desplazar. ¿Ven? Vuelve al mismo polo. ¿Qué pasa si yo desplazo un poco más? Caen las bolitas de acero. ¿Por qué razón sucede esto? Bueno, resulta que esto sucede porque en el centro de los imanes se encuentra la parte nula o neutra, se le llama, porque no hay magnetismo. Bien, por esa razón. Ahora vamos a ver con otro tipo de forma de imán, ¿sí?, forma de herradura
o en U, le podemos llamar. En los extremos tenemos los polos, la bolita como vieron queda adherida, pero en la parte de U, si en la curva, no, porque no hay magnetismo. Ahora, si observamos, tiene, vamos a ver, otro tipo de imán vamos a ver qué sucede con la atracción, digamos, del campo magnético hacia los clavos. Si ustedes se dan cuenta, no es que toca los clavos, sino que directamente los clavos se adhieren al imán. ¿Sí? Pero, y acá vemos con una aguja magnetizada cómo el campo magnético, invisible, ¿no?, hace que la aguja empiece a generar movimiento. Bien, ahora vamos a ver unos experimentos. ¿Sí? Vamos a adelantar un poquito. Bueno, espectro magnético le llama por ejemplo, al experimento que vamos a realizar con las limaduras de hierro, ¿sí?, una hoja de papel y los imanes. Bien, por ejemplo, acá tengo un imán norte y sur. Vamos a ver qué pasa cuando él va a tirar las limaduras de hierro. A ver. Esto lo vamos a poner como actividad para que lo hagan en sus casas, porque es muy importante que ustedes puedan visualizar qué es lo que sucede, que lo hagan ustedes mismos. Bien. Con las limaduras de hierro lo que vemos son las líneas de fuerzas del campo magnético. Bien, como estamos viendo ahora. ¿Sí? Por lo general, observemos que se adhieren más limaduras de hierro en los extremos, ¿sí?, en los polos, sur y norte. Y estas son las fuerzas, ¿sí?, las líneas de los campos que quieren unir, ¿sí?, los polos. Bien, estas son las líneas que se presentan en un campo magnético. ¿Bien? Yo igual este video se lo voy a dejar en la descripción, ¿sí?, para que ustedes los puedan visualizar tranquilos. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con este imán que tiene una forma diferente en U, ¿sí? Como vemos, ¿sí?, como vamos observando, en sus extremos, ¿sí?, en norte y sur siempre se adhiere más limadura de hierro. Y acá el campo, ¿sí?, observemos que cuando mueve la hoja, empieza las limaduras de hierro a traerse al imán. Lo volvemos a repetir por el que no lo tomó en cuenta. ¿Ven? En este movimiento, ¿sí? Cuando movió la hoja, las limaduras de hierro tienden a atraerse en los polos. Luego estas son todas las líneas del campo magnético. Bueno. Ahora, ¿sí?, lo que va a pasar va a ser el siguiente experimento. Vamos a poner polos opuestos, es lo que estaba explicando en el esquema. Voy a tener polo norte y polo sur,
y se va a atraer, digamos. Pero una cosa es verlo en el experimento, que es muy bueno. ¿Ven lo que sucede? Bueno, se van generando las líneas del campo magnético, ¿sí? Y observen una de las cosas, ¿sí? Que es que en el centro, miren el centro, ven cómo se va adhiriendo, digamos, cómo se va atrayendo las fuerzas, digamos, del campo, ¿sí? A los polos. Polo norte y polo sur se atraen, por lo tanto se genera el campo magnético alrededor de ellos. ¿Ven? Esas son todas las líneas, ¿sí? Del campo magnético. Ahora vamos a ver el siguiente experimento. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo dos polos iguales? Por ejemplo, en este caso tengo norte y norte. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos polos iguales. Recuerden que dijimos que acá se aplicaba la ley de Coulomb, ¿sí? ¿Qué es lo que nos decía la ley de Coulomb? Cuando tenemos polos magnéticos iguales, se genera una repulsión. ¿Ven? ¿Acá se juntó las líneas de campo magnético? No, no se juntó. Al contrario, se dividió porque se genera una repulsión, como lo acabamos de decir. Son polos iguales, por lo tanto se repelen entre ellos. El campo magnético se genera, ¿sí? En esta sección, pero en el centro, ¿sí? Donde están los polos iguales, no. Bien. Bueno, eso sería una parte del video que le querías mostrar. Bien. Bueno, vamos a ver el siguiente experimento, ¿sí? Una otra de las propiedades del magnetismo. Sí, ahí vamos a ver el siguiente experimento. Otra propiedad del magnetismo es que depende de la masa, ¿sí? El campo magnético depende de la masa. Ven, aquí tenemos un imán más pequeño, de menor masa. Bien, vamos a ver qué sucede. Obviamente, no sé si se puede ver, el campo es gigantesco, ¿sí? El campo magnético es gigantesco. Y miren lo que pasa al mover la hoja. Vamos a ver lo que pasa al mover la hoja, ¿sí? Se esparce bien la limadura de hierro. Vamos a ver. ¿Ven? Hace unos pequeños movimientos y todas las líneas del campo magnético, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con el más pequeño. Este es el imán más pequeño, de menor masa, ¿sí? Va a mover la hoja, va a pasar lo mismo, pero es de menor... atrae, pero de a poco, ¿sí? Se observa bien, todas las líneas del campo magnético son atraídas por el imán. El campo magnético es más chico en general, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería mostrarle, este experimento, que es importante, digamos, para que ustedes lo puedan ver y entender de qué estamos hablando. Bueno, vamos a... Perdón. Bueno, ahora como actividad, ¿sí? De esto les propongo que lo realicen en sus casas, ¿sí? Necesitarían una hoja blanca, limadura de hierro y un imán. Bien.
Luego vamos a explicar principio de Ørsted, ¿sí? Tengo poco tiempo, así que como actividad, para cerrar, porque se me queda sin tiempo la cámara, el video, digamos, les propongo realizar esa actividad, ¿sí? Y que la experimenten en sus casas. Bien, en la próxima clase vamos a hablar sobre la relación entre campos eléctricos y magnéticos y el principio de Ørsted, ¿sí? Bueno, continuamos en la siguiente clase.